Muchas gracias. Pues en efecto, estamos hablando de manera muy recurrente del tema de la calidad del transporte público, en el entendido que el transporte público es el único que nos garantiza poder atender 4 problemáticas esenciales en la ciudad. 1, congestión. Hacemos un uso más racional del espacio público a través de vehículos de mayor capacidad. Segundo, emisiones. Si nosotros hacemos uso del transporte colectivo, estaremos emitiendo menos gases de efecto invernadero por pasajero transportado. Tercero, el consumo energético, igualmente. Y este cuarto punto tiene que ver con la combinación de todas estas variables. Incide en la calidad de vida de la persona. En lugar de estar en una vía congestionada, en un automóvil, durante un determinado tiempo, si hacemos uso del transporte público, tenemos oportunidad de liberarnos de ese estrés, liberarnos de esa situación que es negativa, incluso para la salud y la convivencia de las personas. Hablamos de calidad y vine a hablar el día de hoy de algo que se tiene ahí en la mesa y sabemos que es importante. Hay que invitar al automovilista a que deje de hacer uso de su automóvil y haga uso del transporte colectivo. Sin embargo, caso de la Ciudad de México, ¿cómo le hacemos para que un automovilista decida bajarse del auto y hacer uso del transporte colectivo eléctrico? Tenemos un metro que es maravilloso, es una tecnología de transportación extraordinaria y sin embargo es una tecnología que durante 20 años no se le ha dado el mantenimiento que merece. En 1997 teníamos algo así como 201 kilómetros de metro, al día de hoy tenemos 226, 25 kilómetros en 20 años. Y la calidad del servicio va a la baja porque no se amplió la cobertura de la red, porque no se ha invertido a nivel de mantenimiento, no ha habido modernización en los equipos de tracción, los sistemas de control y de gestión del sistema. Caso puntual del trolebús es aún mucho más grave este problema. Teníamos, y lo hemos platicado, en 1997 17 líneas, 410 kilómetros y hubo un plan maestro de transporte eléctrico que Ingenieros Civiles Asociados le presentó a la entonces saliente regencia del Distrito Federal. Estableció, de aquí al 2020 debemos llegar con 17 líneas de metro, que ya no se hizo, evidentemente, nos quedamos en 12, y con 33 líneas adicionales de trolebuses a las 17 que hay. Es decir, al 2020 se establecía que tuviéramos 50 líneas de trolebuses, varias de ellas exclusivamente operando en el Estado de México, otras en el Distrito Federal y otras de alcance metropolitano. Una cobertura de más de 1.270 kilómetros de transporte, cero emisiones. ¿Qué representa del total? Bueno, ese era el plan. Era prácticamente triplicar la cobertura de transporte que había en el 97. Lo grave del asunto es que no conservamos esas 17 líneas y esos 410 kilómetros. Al día de hoy tenemos 7 líneas, nos quedamos, no tan solo se creció la red, ni siquiera la pudimos mantener. 7 líneas y un circuito politécnico, severamente afectada desde hace 7 meses la línea D, no está haciendo el recorrido completo. Del total de trolebuses, que en aquel entonces eran del orden de unos 500 trolebuses, se pensaba llegar a una cantidad superior a los 1.200 trolebuses. Cuando llega esta administración, la última que tuvimos, había inventariados 340 trolebuses. Se acaban de dar de baja 149. Y de estos 340 trolebuses, hace unos cuantos días me confirmaban el dato, en condiciones de operar el servicio son solamente 180. De manera que tenemos una red mucho más pequeña, una red que no recibió el mantenimiento, las inversiones, perdió cobertura y en consecuencia el servicio no puede estar a la altura de las expectativas del consumidor. Y en ese sentido, esa infraestructura o por lo menos los trazos de la ciudad podrían ser sustituidos incluso por unidades que funcionan con combustibles fósiles. Así es. Exactamente, ese es un tema interesante que teníamos en el eje 4 Sur, por poner solamente un ejemplo. La línea B de trolebuses de Tacubaya hacia la zona de Etiopía. Teníamos también la línea C que llegaba hasta Calzada de Tlalpan a la altura del metro Xola. Teníamos la línea Ñ, que esta era la completa, desde el Iste Zaragoza hasta el metro Tacubaya. La línea S, que también salía del Iste Zaragoza y va hasta el metro Chapultepec, esta quedó recortada. Estamos hablando de un servicio con 4 líneas de trolebuses que hacían uso del eje 4 Sur,
y sin embargo cuando viene un sistema BRT hace uso intensivo de vehículos que consumen combustibles fósiles y fue desplazado aquel sistema. Hablando de calidad y satisfacción al usuario, ¿qué percepción tiene el usuario de este tipo de transporte versus al convencional? Es un tema bien interesante porque he planteado en diferentes oportunidades que hay 10 puntos a favor del transporte eléctrico. Primero, no estamos expuestos a la emisión directa de gases de efecto invernadero. Segundo, bajos niveles de ruido y de vibración, y eso se agradece siempre en un transporte urbano. Tercero, alta eficiencia energética. Como una referencia básica, un autobús eléctrico, un trolebús, consume apenas la tercera parte de la energía que requeriríamos para poder hacer transitar un vehículo con motor de combustión interna. Cuarto, un consumo prácticamente óptimo de esta energía, el frenado regenerativo. Un trolebús está en posibilidades que durante el frenado vaya generando energía, se convierte en energía cinética en energía eléctrica y lo retorna a la línea, tal como lo hacen tranvías, tal como lo hace el metro. Tenemos vehículos de ergonomía avanzada, piso bajo integral, vehículos con diferentes capacidades de línea. Hay vehículos de 12 metros, de 15 metros, articulados 18, biarticulados 24 y 25 metros. En Linz acaban de poner en operación unos trolebuses 24 metros, piso bajo integral, aire acondicionado, suspensión neumática, espectaculares. Tenemos en adición a todas estas bondades la posibilidad de migrar a sistemas de mayor capacidad. Los sistemas de autobuses no son equiparables con sistemas como el tranvía o como el metro. Y bueno, particularmente en el caso del trolebús, el 10º punto que tengo presente es la autonomía. Porque mucho se ha dicho, bueno, es que está conectado y si hay un fallo en electricidad o hay alguna incidencia que le impida transitar por donde no hay cableado eléctrico, pues la solución se desarrolló desde 1922. Tenemos trolebuses con autonomía, ustedes los tienen en Guadalajara y ese no es ningún impedimento. Hay trolebuses en modo de tracción completamente cero emisiones locales, con autonomías variables, eso incide en el costo. Pueden ir de 6 a 10, a 12, 20 kilómetros. Hoy en día en Letonia tienen en Rigas trolebuses articulados de 18.75 metros con asistencia de celdas de combustible, celdas de hidrógeno. Autonomía de hasta 100 kilómetros si es que fuera necesario entrar en ese modo de operación. ¿De qué tamaño sería la pérdida si en la Ciudad de México no se aprovecharan las concatenarias que ya se tienen instaladas? Pues finalmente son inversiones que se hicieron hace más de 4 décadas. Ya no habría entonces un impacto, sino quizás un costo de oportunidad. Así es, tenemos toda la infraestructura en términos de subestaciones eléctricas, en términos de tableros, instalaciones, la línea elevada, las catenarias que estuvieron habilitadas en cualquier cantidad de vías urbanas, son costos hundidos que además ya se amortizaron. Entonces estamos dejando ir una ventana de oportunidad para repotenciar un transporte que ha sido amigable con el medio ambiente y con la ciudad. ¿Replantearía los trazos de los trolebuses o simplemente volvería a aprovechar los trazos? Bueno, tendría que hacerse un estudio con mayor profundidad. Por principio de cuentas podremos aprovechar el derecho de vía donde ya se tiene instalada la infraestructura. El primer caso es el corredor verde, el eje 8 sur, la línea E de trolebuses. Lamentablemente el robo del cable ha sido algo que en los últimos 6 meses ha estado muy activo. Llama la atención que hace muchos años no circulan los trolebuses en el eje 8 sur y el 85-90% del cableado estaba. Pero de diciembre para acá ha sido muy rápido el proceso de robo y varios nos preguntamos cómo con estas cámaras listas para las fotomultas, con el C4, con el C5, nadie se haya dado cuenta. Digo, al menos yo no tengo una plataforma móvil ni tengo una escalera que me permita alcanzar a 6 metros de altura el sistema de cableado. Inexplicablemente se lo han estado robando, pero bueno, ahí tenemos esa oportunidad. Aunque se hayan llevado el cableado, las subestaciones no creo que se las hayan robado. Y esas subestaciones son perfectamente reutilizables porque son equipos que garantizan una muy prolongada vida útil.
No así para hacer aprovechar los sistemas de autobuses eléctricos de carga rápida. No serviría esa estructura para nada. En este momento no, tendríamos que hacer la inversión desde cero para una tecnología que apenas está dando sus primeras pruebas. Efectivamente hay una tendencia, hay una moda hacia ese tipo de tecnologías, pero la realidad es que hay otras tecnologías aún mejores y estaríamos corriendo el riesgo de hacer una gran inversión para colocar estos cargadores y que probablemente en un lustro estemos hablando de una nueva tecnología aún mucho mejor y mucho más eficiente. Y le voy a hacer la pregunta que le hice hace un año: ¿por qué no suena el trolebús en este plan de electromovilidad para la ciudad? Los que podrían responder la pregunta pues son los responsables, los funcionarios de la Secretaría de Movilidad y eventualmente los técnicos o asesores que han ayudado en la definición de las líneas de acción del gobierno de la Ciudad de México. Técnicamente no tenemos ningún argumento válido para no considerar al menos al trolebús como una solución viable, factible, y que además hay algo muy importante en nuestro medio mexicano. En efecto, ahí hay nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías debemos tener presente que se caracterizan por dos aspectos. El primero, altos costos de introducción al mercado. Todavía no es una tecnología asequible. Y la segunda, la fiabilidad de la misma. Tenemos entonces delante de nosotros esa circunstancia, que el trolebús es una tecnología mucho más asequible y además de probada funcionalidad. Y volviendo al tema de baterías y trolebuses, vamos a citar casos puntuales en ciudades en Austria, ciudades en Suiza, que en este momento están modernizando sus redes de tranvías, de trolebuses, perdón. Es decir, los autobuses de baterías probablemente en 5 años, o en 8 años, o en 10 años, puedan dar muestras de que efectivamente son una tecnología competitiva para líneas de alta demanda, de alta productividad. Por ahora, los vehículos que están completamente certificados por la experiencia de la operación son los trolebuses. Ingeniero, gracias por el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? En términos de calidad del servicio, tuvimos oportunidad de hacer el día de hoy la presentación de esta ponencia y bueno, es un tema que siempre estamos refiriendo, la satisfacción del usuario. Y sin embargo yo les planteaba a quienes asistieron a la charla, cuando algún representante del organismo que opera el servicio les ha preguntado cuál es su percepción del servicio. La respuesta fue que no han vivido esa experiencia. Para no dejarlo en el aire de que tengo simpatía por el trolebús y a lo mejor lo evalúo subjetivamente de una manera favorable cuando tal vez no lo es, hay un estudiante en la licenciatura, Daniel Quiroz, que ahora que está desarrollando su tesis profesional, hizo el estudio. Fue a la calle, aplicó 400 encuestas, recibimos apoyo de la Gerencia de Transportación de Trolebuses para hacer el trabajo de campo y nos encontramos con revelaciones muy interesantes. Se propuso una escala de evaluación donde el usuario dice, si mi apreciación es mala con respecto a esta variable, entiéndase tiempo de acceso, tiempo de espera, tiempo de permanencia en el vehículo, condiciones físicas o mecánicas del vehículo, actitud del operador, en fin, fueron muchas variables que se integraron en la encuesta y la evaluación fue de 5 a 10. 5 como muy malo, 6 como malo, 7 regular, 8 aceptable, 9 bueno y 10 muy bueno. La calificación generalizada que estas 400 encuestas avalan es que el corredor cero emisiones, el del eje central, tiene una calificación de 7.6. Está entre regular y aceptable. La evaluación más baja fue la del tiempo de espera para poder abordar un vehículo. La gran mayoría de los usuarios refiere que tiene que abordar hasta el tercero o en algunos casos al segundo trolebús. Es raro que un usuario acceda al servicio en el primer vehículo y los tiempos de espera es la variable que salió con calificación de 6. Y quizás podría asegurar que si eso lo comparamos contra estudios de prestación de servicio y de otros modelos, no estará muy por encima. No, efectivamente hay quizás una... superen el 8. Así es. Esta es la intención de haber presentado este trabajo el día de hoy, que deberíamos acostumbrarnos que cuando hablemos de calidad en el transporte público, nos aseguremos de que el consumidor, aquel que recibe el servicio, realmente esté satisfecho con lo que recibe. Y nos regresa al comienzo de esta charla.
¿Cómo convencemos a un automovilista para que venga al metro, para que venga al trolebús, cuando no tenemos un patrón de conectividad amplio, cuando tenemos que esperar a veces para abordar en el segundo o el tercer vehículo y cuando tenemos síntomas similares en general en nuestro sistema de transporte público? Hay muchas áreas de oportunidad, tendría que hacer este ejercicio de manera sistemática, de manera periódica, para asegurarnos que el usuario esté satisfecho con lo que se le está dando. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, muy amables.